información. Eso no me interesa. ¿Algún tema que me podáis sugerir? ¿Cristiano Ronaldo? Sí. Oye, ¿qué opina usted de Cristiano Ronaldo? La línea traviesa vuestra, ¿cómo hicisteis una adaptación de la novela de Lorenzo Mediano? Ese cambio, la novela de las cachas sobre tus hombros. Me alegra que me hagas esa pregunta. No, la verdad es que, como mala vida, siempre nos hemos caracterizado por hacer humor inteligente para gente sin estudios. ¿Vale? Chistes de teta, de culo, de cosas de pensar. Pero un día el Morata, que para una vez que se lee un libro, porque la única vez en su vida que sale de un libro ha sido el de Lorenzo Mediano, le produjo tal sensación, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como que le dejó alucinado, ¿no? Dice, y bueno, y como somos muy amigos de Lorenzo Mediano, que es una gran persona, aunque aquí en Peque Comité se le ve el cartón, y ayer me meto un rollo, bueno, luego lo cuento, lo del cartel de Lorenzo, que me metí en un rollo que te cagas. Bueno, pues eso, dices, bueno, pues esto lo voy a hacer en TV. Y bueno, pues la verdad es que es un álbum distinto a lo que solemos hacer, porque no es algo cómico, y está funcionando de maravilla, es un TV de puta madre. Además, como siempre digo, es más barato y se lee más deprisa que el libro. Amigos, tiene puntos. No compréis el libro, compraos el TVO, que se ve antes. Es como decir, la gente se hace película, pues la gente ve la película porque se ve más rápido que malo puedes hacer tumbada ahí. Bueno. Lorenzo, lo siento, pero voy a hablar de ti. Lorenzo Mediano es una gran persona, pero es muy egocéntrico. ¿Las cosas como son? No sé si es porque es pelirrojo, porque los pelirrojos son gente muy rara. Tienen una malformación, no sé, los seres humanos son, ¿no? Pero son pelirrojos, son gente muy rara. No, pero la poner de bote. Pelirroja de bote. Chacha morenate. Bueno, este solo se ríe con chistes guarros, ¿ves? Este es una persona zafia, sin cerebro. Este es nuestro público. A esta gente va destinada a nuestra obra. Tú eres como yo, somos almas gemelas, somos hermanos. Cuando te mueras, me pondré una bata naranja, te subiré a hombros y te llevaré a que se te coman los buitres. Eso, iba a hablar de Lorenzo Mediano. Lorenzo Mediano, escúchame, que estás por ahí. Está escondido. Lorenzo Mediano es un tío que es culto. He leído, así como Morata solo ha salido un libro, pues Lorenzo iba a salido 3. O sea, una pasada. Y luego sin dibujos. Y el tío tiene una teoría para todo. Entonces ayer le estaba diciendo, Lorenzo, que se te ve el cartón. No, lo que pasa es que tengo el pelo así disperso. Sí, no me contes tu vida, que se te ve el cartón. Bueno, pues estuvo 3 horas contándome un rollo que me decía que según él, los cartonianos son un paso más adelante en la escala evolutiva, que son el ser humano supremo, que no sé qué, que si tiene la chorra más larga. Bueno, yo que sé qué chorra me contó, digo que sí, que muy bien, pero se te ve el cartón. Fe. Joder, ¿no aplaudís o qué? Que me lo estoy currando. ¿Vosotros sabéis lo que es esto? Estar aquí uno solo charlando, que llevo aquí media hora. Muy bien, ¿qué tal? Ven aquí, ven, sube un rato conmigo, tío, hazme compañía. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? Dame tema. Wow, pues de Cristiano Ronaldo me suena muy buena, que el otro día estoy hablando con mi madre de este tema. Mi madre no se acuerda porque tiene ya demencia senil, pero la quiero igual. Bueno, Cristiano Ronaldo es un tío que por lo visto es futbolista, que yo me enteré el otro día, porque juega en no sé qué equipo, en el Madrid o en el Barcelona, y me dice un colega mío, que es uruguayo, caricaturista, me manda un dibujo y dice, mira qué dibujo he hecho. Y digo, ¿y este gilipollas quién es? Hombre, pues un futbolista que se llama Cristiano Ronaldo, es muy famoso. Digo, será famoso en Uruguay, porque aquí no lo conocéis de puta madre, yo no sé quién es. Y me dice, no es verdad, yo soy así. Soy una reina, pues así. Messi, ¿sí quién es? ¿Otro futbolista? Parecido. Muy buena persona también. Bueno, pues eso. Y me dice, hombre, Cristiano Ronaldo es futbolista, un famoso. Digo, pues será famoso en tu casa, porque yo no sé quién es. Y si no lo conozco yo, no es famoso. Joder, que lo conoce todo el mundo. Se lo digo a un colega mío del curro, pero ¿este tío quién es? Joder, claro, pues el futbolista más famoso del mundo, el mejor pagado. Digo, yo que sé quién es ese tío. Bueno, pues ese tío es famoso. Me contó mi colega, hablando de este tema, que cuando fue al equipo este en el que esté, el Madrid y el Barcelona será, ¿cuál equipo? Madrid. Muy bien, buen equipo. Bueno, pero igual. Cuando fue al equipo este, abrieron el campo de fútbol para presentarlo. O sea, salía el tío a saludar a los aficionados, ¿no? Y fueron 80.000 tíos a verlo. Ahora, esto no va a ser gracioso, esto es realidad de la vida. 80.000 tíos que están pagando una hipoteca, trabajando como cabrones, dejándose los huevos
ahí matados a trabajar en paro, yo qué sé, para ver a ese subnormal que gana esa pasta por no hacer nada. Bueno, pues yo habría cogido y le habría pegado fuego al puto estadio entero. Esos 80.000 tíos sobraban todos. Todos. Esa es la gente que nos retrasa. Espera, que tengo para más. ¡Claro, presidente! Y es más, y como seguramente habría 80.000 subnormales, y digo subnormales como de idiotas, no de personas con síndrome de que tienen mucho down, sino subnormales de idiotas. Por no ofender, porque síndrome de down es una cosa que la tienes y ya está. Bueno, pues eso, como esos 80.000 subnormales, aún habría otros tantos fuera que no entraron porque no había sitio. Yo iría matando a todos los que entraban y sacando los cadáveres en un camión y diciendo, pasen que hay sitio. Y seguirían entrando, seguirían entrando, seguirían entrando. Y como le dije el otro día a mi madre, porque mi mamá va de tolerante y tal, una vez votó al PSOE, va de progre, dice, pero Carlos, eso no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Vas a matar a esa gente porque le gusta el fútbol? Digo, sí, sí. Tú sabes que Hitler llegó al poder democráticamente. Es decir, a Hitler la peña le votó. A ver, ¿vosotros qué creéis? ¿Que la peña que votó a Hitler sería como esos 80.000 que fueron a ver el fútbol o como yo? Pues como esos 80.000 que iban a ver el fútbol, seguro, gilipollas de esos. Pues nada, se les mata a todos y fiesta. ¡Exterminio! ¡Exterminio ya! Solo quiero dejar ese mensaje. Hay que matar a todos a los que les guste el fútbol y a los poetas. Yo solamente soy fan del Club de los Poetas muertos. ¡Muertos! Bueno, pues, ¿sacamos otro tema o qué? Vamos a cambiar de tema, Yo me lanzo, ¿eh? ¿De qué? El amor, Espera, habla del amor. Espera. ¡De los vampiros! Ahora vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. Habla del amor. Ese señor Calvo iba a hacerme una pregunta. Carlos, por favor, dísela al oído a mi tío. Y ahora yo voy a adivinar lo que le va a preguntar. A que la pregunta es... A ver, ¿qué pasó en Texas ese 78? ¿Esa es la pregunta? ¡Magia! Magia potaje. Eso me ha dicho. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? Venga, que de aquí no me voy ni a hostias. De cuando Inglaterra se vestía de pool. Cuando Inglaterra... Ayer me pasó una cosa muy rara, que parece mentira, que a mis casi 36 años no me había pasado nunca. Estábamos en un bar, ayer fue la vez que fui a eso del bar que os decía antes. La única. Me pareció curioso. Ya te digo que igual vuelvo. Y entró la Guardia Civil a hacer una redada antidrogas. Entraron, pero mogollón de picolos allí. Los hombres aquí, las mujeres allá. Eso ya deja de ser divertido en el momento que juegan las mujeres a un lado y los hombres a otro. Y nos registraron a ver si íbamos a algún... Mira, ese va siempre a tope. Muy bien, muy guapo vas con esa camiseta. Nos hicieron un registro a ver si llevamos sustancias ilegales en nuestro organismo. Y luego me chocó porque no sé qué me dijo que solo nos habían mirado a los que llevamos el pelo largo. Cierto. Por ejemplo, Lorenzo, que es cartoniano, se habría librado. A mí me miraron. Yo no, a pesar de que No es verdad, seguramente no os lo vais a creer. Solamente yo no registraron a los que consumo llevaban el productos pelo largo. ilegales. No. Yo soy un tío sano. O sea, una cañita de vez en cuando, pero no tomo drogas. Y no sé por qué estaba contando esto. Bueno, ¿A alguien le parece interesante que siga o estos todos hartos? Estaba contando porque por la apariencia pensaron que había que por el pelo largo y uno va como le pasa. Menos mal que tengo apuntador, ¿eh? Sí, pues hoy en día es ridículo, ¿no? Porque tienes el pelo largo, además yo ya soy un señor, ¿eh? Que... hablando de ese tema, ¿alguien sabe lo que es el término MILF?